Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarles. Fin de semana, ya es viernes 21 de abril, una fecha histórica para Veracruz, 4 veces heroico. La cuarta H se la ganó Veracruz por su defensa heroica ese 21 de abril de 1914. 21 de abril, estamos en el 2023, día de San Anselmo. Aniversario 109 de la defensa del puerto de Veracruz. Vaya, que si se defendió la población de Veracruz, la población civil, el pueblo de Veracruz defendió Veracruz. Día de la Educadora. Bueno, yo recuerdo a Popocha Pérez de León en sus gráficas que puso exactamente cómo estaba el acoso, el asalto, la invasión de la Armada de Estados Unidos para Veracruz. ¿Por qué? Ellos tendrían sus motivos, quizás. Pero invasión, recordamos la de 1847, cuando la caída del castillo de Chapultepec, aquí en 1914. Bueno, les decía que es Día de la Educadora. Nueva educación. Y vaya que sí se educa a los pibes, a los niños, a los pequeños, a nuestros hijos, las educadoras. Un saludo para todas ellas. Muchas felicidades. Les desea Cambio Digital Noticias. Y si usted desea felicitar a alguien de su particular estimación, algún familiar, envíe los datos a redacción@cambiodigital.com.mx. Viernes 21 de abril. Ya llevamos 111 días transcurridos, faltan 254 para que termine el 2023. Estamos en la semana 16. Nada es más honorable que un corazón agradecido. Este se le atribuye a Séneca. Nada es más honorable que un corazón agradecido. La gratitud. ¿Por qué se nos olvida tanto, Y tenemos tanto que agradecer a Dios porque vivimos, a nuestros padres que nos cobijaron, nos atendieron, nos educaron, a nuestros maestros que nos enseñaron las primeras letras, probablemente los que nos enseñaron el silabario, la famosa cartilla, ese último párrafo que yo les menciono en la cartilla, 4 líneas. La soberbia desechad, niños, en toda ocasión, que al humilde Dios lo ayuda y le da su bendición. Luego, los primeros grados, hasta el sexto de primaria, cómo iban subiendo de grado, subiendo la enseñanza, subiendo los conocimientos, al pasar a la secundaria. A mí me metieron miedo a la secundaria. ¿Por qué? Porque en primaria, un solo maestro, una maestra, el director, que entraba al quite, entraba al frente del grupo cuando un maestro no llegaba, por enfermedad o por otra causa. Entonces el director no se ponía a regañarnos, no, nos iba a enseñar. Yo, por ejemplo, en la primaria, José P. Ruiz era el director y era en historia, y sobre todo la historia de México, vaya, la actuaba, él la representaba. Recuerdo a mi profesor de sexto año, al profesor Julio S. Navarro, delgadito él, moreno, pero quería las cosas así, completas, no a medias, aunque fuera bueno el resultado, pero las quería completas. Le dio flojera, mira que tiene gracia, eran sus frases. Y cuando venía el reglazo, ya decían, quiere llorar, quiere llorar. ¿Cómo no me iba a ponerse a llorar? Si me mandaban con pantaloncito corto y todavía me pegaban así la tela del pantalón al glúteo y mole, papas, el reglazo. Bueno, en algunas ocasiones cuando nos ponían precisamente en el pasillo de la escuela para que todo el mundo se diera cuenta que era uno un burro. Vaya, no había uno cumplido con su tarea. Así las cosas. Bueno, un recuerdo para todos esos maestros y es hoy el Día de la Educadora. Un día como hoy, dentro del renglón de las efemérides,
En el 753 a.C., fundación de Roma. Rómulo funda la ciudad pese a la oposición de su hermano Remo, al que posteriormente asesina. O sea que Rómulo le pegó, asesinó a su hermano Remo. En 1899 muere el expresidente Sebastián Lerdo de Tejada. En 1914, en el puerto de Veracruz, Estados Unidos, comienza la invasión a México. Vaya, ha invadido tantos países. En fin, y México, a través de Veracruz, no podía ser la excepción. En 1944, en Francia, las mujeres consiguen el derecho de sufragio femenino. Aquí en México fue como 10 años después, con don Adolfo Ruiz Cortines. En 1960, en Brasil, se funda Brasilia, actual capital del país. Saludos a Bolsonaro, el presidente de Brasil. En el 2019, el actor y comediante Vladimir Zelensky es electo como sexto presidente de Ucrania en el 2019. Le está tocando bailando con la más fea. Los rusos lo están atacando desde hace más de un año. Y no sabemos cuándo termine ese ataque, esa invasión, esa masacre, esa ola de asesinatos. Así las cosas. Vamos a una brevísima pausa. Estamos en Temas para Conversar, Cambio Digital TV. Y regresamos. ¿Con qué? Con el Evangelio del Día. Haciendo contacto con el señor Fabio Martínez, el obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por favor, si son tan amables. Viernes de la segunda semana de Pascua. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastas. En verdad, la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, somos invitados a hacer el milagro del compartir. Contemplemos al Señor Jesús, el Señor Jesús que se interesa por la situación de la multitud. Pidámosle también al Señor que nosotros nos interesemos por las necesidades de nuestros hermanos, que nos regale sus ojos y su corazón para tener compasión del que sufre y para compartir. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Jesús invita a sus discípulos a compartir su interés por la multitud, que tengamos esa gracia. Y entonces Andrés ve a un joven que tiene 5 panes y 2 pescados. Aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados, dice Andrés. Jesús no nos quiere en desesperación y quiere Él saciar nuestra hambre. Y por eso nos sienta para que comamos con calma. Jesús toma los panes y los peces y da gracias. Pero también Jesús, después de saciar el hambre, no quiere que nada se desperdicie. Recojan los pedazos. Se llenaron 12 canastos. El Señor es mi luz y mi salvación. Mis queridos hermanos, el Señor nos invita a ser como ese muchachito,
que podemos compartir lo que tenemos, nuestros 5 panes y 2 pescados. Y cuando uno comparte, sacia hambre de mucha gente. Por eso que nosotros descubramos que todo lo que tenemos es don de Dios y que todos tenemos panes y pescados para compartir en lo que Dios nos ha dado. Pero sí, entonces no hay que comprar pan, hay que compartir el pan que tenemos, el pan que Dios nos ha dado, para que desde lo que Dios nos ha dado, el Señor sea quien haga el milagro de la multiplicación de los panes. A nosotros nos toca hacer el milagro del compartir. A Jesús es el milagro de la multiplicación, pero a ti y a mí nos toca hacer en lo ordinario de nuestra vida el milagro del compartir. Por eso seamos agradecidos con Dios por lo que tenemos, seamos generosos, demos nuestros panes y pescados y dejemos actuar al Señor y distribuyamos a la gente el don de Dios y procuremos también en nuestra vida, en nuestras familias, que nada se desperdicie. Ánimo, bendiciones. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com, transmitiendo las 24 horas del día. Gracias, muchas gracias. Estamos en Temas para Conversar, Cambio Digital TV. Lo prometido es deuda, lo anunciamos. Está con nosotros el doctor Gilberto Hernández Ortega. Doctor, un placer tenerlo con nosotros aquí en Cambio Digital. Muchas gracias, don Sergio. El gusto es mío estar nuevamente con ustedes. Feliz. ¿Es traumatología, ortopedia o cómo está la combinación de las dos ramas? Ortopedia y traumatología prácticamente es la misma especialidad. Solamente que para fines académicos, desde hace algunos años, se quedó solamente como ortopedia. Ortopedia. Así es. Esa es su especialidad. Exactamente. Recordamos que nos platicó en su primera visita aquí a Temas para Conversar que la especialidad tácitamente la hizo entre Veracruz, más tiempo Veracruz y Ciudad de México. ¿En Ciudad de México con qué hospital estuvo? Estuve orgullosamente en el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Y ese dónde queda? En Tlalpan. Allá, zona de hospitales. Sí, la zona de hospitales. Es un instituto, antes se llamaba INO, que era Instituto Nacional de Ortopedia, ahorita se llama Instituto Nacional de Rehabilitación, y ahí estuvimos prácticamente un año. Y otro medio año estuvimos en un hospital de la Secretaría que se llama La Villa, en el módulo de cirugía de columna. Ahí estuvimos 6 meses. Y que, me imagino, la rama, pues es todo el cuerpo humano. Desde, no nos metemos con la cabeza porque eso se entraría en los neuros, pero la cuestión esquelética, podemos llamarle así, la cuestión de clavícula, brazos, o sea, claro, radio, tibia, la cuestión de cadera, columna. Así es, nosotros nos encargamos de ver dentro del esqueleto todo lo que sea columna cervical para abajo. Tiene usted una amplia rama. Claro. ¿Y le gusta alguna específicamente? Todas me gustan, pero con lo que más me he identificado es con la rodilla, con la cadera. Cadera. Sí. Yo pienso, vaya, lo platico en voz alta muchas veces caminando, y a estas alturas del partido, ya me fijo dónde voy a pisar, porque veo un niño se cae y rebota, pero yo si me llego a caer, Dios no lo quiera, ya es fractura.
Esperemos que nunca se caiga. ¿Verdad? Sí, sí, vaya, exactamente, ¿no? Pero esa es la triste y cruel realidad. ¿Está usted dando consultas en dónde? Estamos ubicados en 2 direcciones, en el Hospital Millennium Medical Center, en el primer piso, y en el Hospital Español de Veracruz. Ah, tiene usted 2 membresías muy buenas. Dos direcciones para que nuestros pacientes puedan elegir a cuál de las 2 acudir. No, que dijéramos, le queda más cerca en el norte, pues la Bene. Exactamente. Ya para el sur, la cuestión de el Reforma, el Virginia, el otro fraccionamiento Popis, pues el Milenio. Sí, una de nuestras preocupaciones siempre ha sido darle a los pacientes la tranquilidad y siempre manejar que la ortopedia más cerca de ellos. ¿Usted originario de dónde es? Aquí en Veracruz. ¿De Veracruz? Sí. ¿Por dónde nació? Pues nací aquí, por ahí hay un lugar que es muy conocido en Veracruz, que está Circunvalación. Circunvalación. Sí, por ahí estuve ubicado desde que prácticamente nací. ¿Pero qué parte de Circunvalación? Porque vaya, es una vía completamente extensa y se formó una pinera. La calle de Alcocer. Alcocer, no, pues eso queda acá, por este lado. Alcocer, desemboca entre Cuauhtémoc y Constituyentes. Sí, perfecto. ¿Pero es más conocido a Circunvalación? Sí, sí, por ahí vivió un compañero que tuve en XCU, don Pedro Díaz Reyes, en la calle de Alcocer, precisamente. Doctor, hablando de su especialidad, columna es muy difícil. Una cirugía tiene problemas o tiene diversas partes, ya sea discos o qué es lo que se... Sí, la columna vertebral puede haber lesiones traumáticas y lesiones degenerativas. En cuanto a las lesiones que son traumáticas, estamos hablando de fracturas en aquellos pacientes que tienen alguna caída, un accidente automovilístico. Ahorita que acaba de pasar la Semana Santa, es muy común que los pacientes acudan a un hospital con lesiones en la columna cervical, por lo que es aquellas personas que hacen un clavado en aguas poco profundas y tienen, sí, bueno, llegan a tener fracturas cervicales. Ay, ay, ay. Y también cuando hay golpes por alcance, cuando va uno manejando. El clásico mecanismo de latigazo, que es la aceleración y desaceleración dirigida a la columna cervical. Y en apariencia no pasa nada, pero después repercute, después aparece. Así es, porque por este tipo de alcance que pueda presentar un automóvil, nosotros hemos visto esguinces cervicales que pueden ser leves, moderados o severos. Puede existir incluso alguna luxación o alguna fractura cervical, dependiendo de la intensidad del traumatismo. Sí, durísimo. Y hablando de rodilla, pues yo pensaría, ¿no? Rodilla generalmente para un futbolista, para un corredor maratonista que hace ejercicio muchas veces sobre pavimento, sobre banqueta o sobre arena en la playa, aquí a los que vivimos en Exactamente. Veracruz. Eso que acaba de mencionar es muy importante y se lo comentamos a nuestros pacientes, que el lugar o los lugares que son más recomendados para que hagan ejercicio como correr, tendría que ser en el pasto o en las pistas dedicadas para ello, ya que el correr en zonas donde hay concreto aplica la tercera ley de Newton, que es que cuando uno corre, el impulso o la fuerza que dirige hacia el piso lo puede regresar a la rodilla. Y ahí es donde los pacientes empiezan a tener problemas de desgaste. Existe un padecimiento que es la rodilla del corredor. Entonces, hay que hacerlo, pero con medida, con un calzado adecuado. Incluso algunos pacientes se tienen que revisar por nosotros los ortopedistas antes de que empiecen a hacer una actividad, porque si tienen algún problema en la marcha, se pueda corregir con algunas plantillas y sus tenis especiales para hacer deporte. Hace algún tiempo, bueno, yo creo que se actualiza. Muchas personas dicen, me operaron de los meniscos. Sí. ¿Y eso? ¿Y qué? ¿Puedes caminar? No, me tuvieron 8 días inhabilitado, pero hay otros que dicen que no, al otro día me pusieron a andar, a caminar. Sí, claro, los meniscos son amortiguadores de la carga, se encuentran uno externo y uno interno en la rodilla, y estos en un momento dado pueden operarse de diversas formas. Habitualmente la cirugía que se realiza en menisco puede ser desde una remodelación hasta una plastía del menisco con suturas que son especiales, son para reparar desgarros del menisco, y dependiendo el grado de lesión que tenga es el momento en el cual ellos empiezan a deambular. Pero
doctor, yo soy veracruzano de nacimiento, pero de Zacatecas de corazón. El dolor, hábleme del dolor. ¿Duele una cirugía o usted se la hace más leve al paciente pues, para que no sufra, para que no tenga problemas, para que no sienta, para que todo vaya miel sobre hojuelas? Usted lo puede, vaya, auxiliar a un paciente para que, porque parte de un éxito de una cirugía es que el paciente esté de acuerdo con las manos del cirujano. El milagro es de Dios, pero Claro, las manos del cirujano son importantísimas. exactamente. Yo siempre le comento a mis pacientes que se puede vivir sin dolor. Para un momento dado, en una cirugía, nosotros emplean algunos medicamentos que incluso se infiltran las heridas o se infiltra alguna articulación después de una cirugía artroscópica. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hoy en día la cirugía artroscópica nos permite disminuir el dolor en los pacientes, disminuye el tiempo de estancia intrahospitalaria. Son incisiones pequeñas y se puede resolver el problema con una mejor facilidad para el paciente. Fantástico. O sea que ponerse en manos de un buen médico, en este caso, ¿por qué lo recomendamos? Aparte de una amistad que puede ser de hace algún rato, lo más importante, el que se va a recomendar es el médico. ¿Por qué? Con su trabajo. ¿Por qué? Con su trato. ¿Por qué? Con su actitud. ¿A qué horas lo pueden localizar, doctor, en el Milenio, por ejemplo? Tenemos un horario de consultas matutino, vespertino, incluso el fin de semana, pero les voy a proporcionar el número telefónico para los pacientes que nos estén escuchando o viendo, puedan hacer su cita al 2293 30 24 70. 2293 30 24 70. Se pueden agendar por ese número telefónico o en redes sociales, Facebook, Instagram, como dr.gilberto Hernández Ortega también. Repítalo, por favor, porque se nos va rápidamente. Claro que ¿Y sí. qué dijo? 2293 30 24 70 es la línea directa para obtener una cita, y también por medio de las redes sociales en el Facebook e Instagram como dr.gilberto Hernández Ortega, y también en una plataforma que se llama Doctoralia, que estamos calificados con un certificado de excelencia gracias a nuestros pacientes que han plasmado sus comentarios en esta plataforma. Es A lo que cual se agradecemos agradece, ¿no? mucho. Se le agradece. El otro día me platicaban que apareció después de un programa que yo transmití, que decía un anuncio, decía, ¿cuántas estrellitas le dan a temas para conversar? Yo me pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué me van a... Vaya, los payasos ya ni con los aplausos, pero en fin, yo me conformo que este programa lo vean en cualquier parte del mundo, cualquier parte de Veracruz, que es enorme ya, la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y por qué no, la parte de Alvarado, donde por cierto, no vive usted por aquella zona, ¿verdad, doctor? No, No, le digo esto porque hoy me llegaron notas en el sentido de que hay un fraccionamiento que sufrió robos. Y aparte de los robos en ese fraccionamiento que está en esta riviera, a una anciana, a una persona de mayor edad, la ataron con alambre a una silla, hágame el favor. Así es que no le sugiero porque tiene usted que pasar Puente de Boca del Río y va a ser Sí. un poco problemático. exactamente. Si lo necesitamos en el menú, doctor, pero nos surge, mire que me fracturé jugando fútbol, que necesito que me ayude, o mi columna, mi cadera, mi mamá se me cayó, etcétera. Pues rápidamente, lo más cercano, con el doctor Gilberto Hernández Ortega. Le agradecemos muchísimo su visita. Una pregunta así medio rara, no sé si se pueda. Con todo gusto. Usted podría, la próxima visita que, cuando la quiera programar, el día que usted me diga, oiga, quiero ir el martes, el miércoles, el jueves, el día que usted quiera, por ejemplo, lo de la rodilla, que trajera usted la parte que le quita, ¿hay cambios de Sí. rótula? Sí, claro, podemos traer modelos anatómicos en el cual podemos explicarle a nuestro público qué lesiones pueden existir en la rodilla que puedan ser traumáticas o degenerativas, con todo gusto. Y lo mismo en columna, dice, la operaron, ¿por qué? Pues un disco estaba deshecho. Sí, la columna en un momento dado va pasando por un proceso degenerativo propio de la edad, propio de la carga que el paciente realice, y puede haber daños tanto en sus ligamentos como en la estructura ósea y sobre todo en los discos intervertebrales. Y lo mismo la cuestión de tibia y peroné, que es más difícil, ¿no? Porque son huesos más largos.
Sí, de hecho, el hueso que tiene con mayor frecuencia, ahora sí que más índice de fracturas es la tibia, Más índice de de fractura. fracturas. La tibia, incluso también de fracturas expuestas, también es la tibia. No quiero hablar de precios porque la verdad, la mayor parte de nuestra sociedad, me incluyo yo, gastamos en X, Y y Z, pero decir pagarle los honorarios por la consulta a un médico, dice, no, dice, vaya, gastamos más en comprar alimento para nuestra mascota que decir, voy a pagar porque es beneficio en lo personal. Mi salud es importante, la mascota puede esperar, pero en fin, yo respeto créditos o creencias, yo respeto maneras de pensar, pero la verdad, uno vale muchísimo. Vaya, no tenemos valor. Así específicamente, ¿cuánto vale? Ha habido bromas que dicen, ¿cuánto quieres por tu dedo meñique y te lo corto? No me hace falta el dedo meñique, no. Bueno, el índice, no, ni lo mande Dios. El pulgar, no, un brazo, y pueden subir de precio, puede ser un equivalente, pero dice, no, así como estoy, Diosito me mandó y así me quiero morir. Entonces, por favor, por un buen principio, reflexionen un poquito, ¿vale la pena consultar a un médico o vamos a seguir sufriendo dolores innecesariamente? Si se puede remediar, se puede evitar, se puede consultar con un ortopedista y por eso les sugiero vean al doctor Hernández Ortega. Le agradezco Con muchísimo. todo gusto los atenderemos y le recordamos a los pacientes que se puede vivir sin dolor. Se puede vivir sin dolor. Así es. Vaya, pero hagan conciencia, valemos muchísimo. ¿Cuánto podemos pagarle? Nos gastamos más en chucherías, en vanidades. No estoy hablando de ninguna revista, no me refiero a la vanidad de pintura. Hasta los caballeros ahora se pintan el pelo, hasta el bigote. El otro día vi a un amigo que tiene un poquito más de edad que yo, anda con un mostachón negro. Bueno, probablemente, ¿no? Quizás, tal vez, puede suceder. Doctor Hernández Ortega, le agradezco su visita a Temas para Conversar. Un saludo al personal del hospital donde usted colabora. Muchas gracias, mañana, Sergio. tarde o noche. Y si usted tiene problemas ortopédicos o le duele algo, acuda. Vaya, no lo dude. Pregunte por el doctor Gilberto Hernández Ortega. Entra usted por urgencias del Hospital Milenio o por la parte que está ahora súper elegante, porque de bulevar a bulevar pusieron concreto hidráulico y está con camellón y con líneas todavía que se pueden distinguir para que usted transite. El Milenio le espera a través del doctor Hernández Ortega. Doctor, muchas gracias. El Que gusto es Dios mío. lo bendiga, que tenga usted pacientes y que si tiene oportunidad de recomendar este programa en Cambio Digital TV, Temas para Conversar, lo haga o se lo envíe a sus amigos o familiares. Sí, nosotros compartimos en redes sociales los videos de todas las entrevistas que hemos dado, precisamente porque a muchos pacientes les sirve. Es una retroalimentación para cada uno de ellos. Si meternos en problemas, su hija que estudia nutrición, ¿ya qué semestre lleva? Ya mi hija se encuentra ya en el último semestre. ¿Y por qué un día de estos, un día que venga también ella y nos platique en qué consiste la Claro, nutrición? con todo gusto. Porque puede haber, por ejemplo, el caso de un servidor. La diabetes se me desarrolló, ya tiene muchos años, pero hice crisis hace un mes, 15 días. Hice crisis. Tuve una descomposición metabólica y quedé casi con lo que Patricia me sacó. Me sacó de ese atolladero, me llevó con un internista y con un urólogo y en 4 días que merecían hospitalización, pero que me encerró en una recámara y canalización de antibióticos, etcétera, etcétera, y volví, gracias a Dios, a la circulación. Así es que, pues también podemos Claro. que nos platique en qué consiste Claro, la carrera, con todo, la con licenciatura. todo gusto, la invitamos también un día al programa. Platique. Sí, Vaya, claro. así, eso es una conversación, no es Sí, otra claro, cosa. Usted ya así se dio es. cuenta. Vaya, nos puede decir en qué consiste, qué alimento para cada quien, el que está obeso, que quiere adelgazar, o que está delgado, que quiere subir de peso, el que tiene alguna enfermedad, pues cardio, o sea, su corazoncito
está lesionado, necesita una alimentación Incluso especial. para aquellos pacientes que ya tienen alguna enfermedad como insuficiencia renal, como lo menciona usted, diabetes, hipertensión, todos los problemas metabólicos pueden llegar a tratarse también de una forma, digamos, nutricional. ¿Cómo Es se una llama, de las cómo se llama pautas. ya casi doctora, licenciada en nutrición? Ella se llama Sofía. Sofía, y le dicen de cariño en su casa. Sofi. Sofía, en su casa, que quede claro, no sean igualados. Gracias, doctor. El gusto es Que mío. tenga usted Gracias a un nuestro día, público y estamos encantados de estar con usted. un día lleno de éxito. Hacemos una pausa, no me cambio. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero con estacionamiento frente a la puerta. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com transmitiendo las 24 horas del día. Temas para conversar aquí en Cambio Digital TV. Hacemos contacto con Ricardo Cañas. Ricardo, pues estamos a 21 de abril y yo quisiera que me platicaras despacio qué es lo que tienes para Veracruz, nuestro querido puerto, qué es lo que has hecho, cómo estuvo la conferencia del museo este pasado miércoles, qué tal está todo lo preparado para recordar al pueblo de Veracruz que defendió y se lleva la cuarta H, Veracruz, por esa defensa heroica. Ricardo Cañas, te escuchamos. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues efectivamente, este pasado miércoles tuvimos aquí en el Museo de la Ciudad la conferencia de Veracruz, 504 años de gloria, de gloriosa existencia. Hablamos de todos los hechos importantes que han acontecido en Veracruz desde su fundación hasta prácticamente el siglo XXI. Una maravillosa conferencia donde estuvo lleno el Museo de la Ciudad de gente y bueno, fue maratónico porque fue un poquito más de 2 horas que duró esta plática apoyada en imágenes. Y recordamos así también, en una de esas, recordamos las 4 veces heroicas, pero recordamos la del 21 de abril, fecha importante y muy trascendental porque fue la última de las 4 veces heroicas y es el primer conflicto bélico armado internacional entre 2 naciones que está perfectamente documentado con fotografías. Inclusive recordemos que fue antes de lo de la Primera Guerra Mundial. Aquella mañana del 21 de abril de 1914, amanecieron afuera de la bahía de Veracruz 45 barcos de guerra, entre acorazados, transporte de guerra y cañoneros. No amanecieron todos juntos ese día, desde días antes se habían estado considerando poco a poco estos barcos afuera de la bahía. La gente en la ciudad de Veracruz sabía que iba a pasar algo, pero no sabía exactamente qué. En ese tiempo estaba la Revolución Mexicana aquí en nuestra nación, y bueno, pues donde quiera había este tipo de noticias, de enfrentamientos. Pero aquí pues bueno, daba miedo porque el hecho de que no eran entre mexicanos, sino que eran barcos extranjeros los que se estaban situando afuera de Veracruz. ¿Por qué? Bueno, porque todo lamentablemente tenía que ver con el petróleo. Desgraciadamente, recordemos que aquí en el norte de Veracruz, inclusive
hacia Tamaulipas estaba la famosa faja de oro, donde había industrias norteamericanas petroleras pues sacando este material. Y la Revolución Mexicana constituía, por supuesto, un peligro para ellos. Por lo tanto, Victoriano Huerta, enemigo de algún modo del presidente de Estados Unidos, ha quedado como presidente de la República, el usurpador Victoriano Huerta, y los norteamericanos habían pedido, sobre todo a Huerta, en la traición que le hizo a Madero, pues prácticamente quitarle lo que Madero le había impuesto a las empresas norteamericanas, altos impuestos por el petróleo, que estaban pagando muy poco. Cuando se da la traición, bueno, pues queda implantado como presidente el usurpador Victoriano Huerta, y Estados Unidos le exige a Huerta 3 cosas. Una, que se quiten los impuestos del petróleo. 2, que convoque a elecciones. Y 3, él no puede ser presidente de la República. Victoriano Huerta no hace caso a este llamado de los norteamericanos, entonces Woodrow Wilson va a planear una estrategia para poder quitar al presidente de México. Y bueno, pues, ¿de qué manera lo hace? Bueno, pues ahora con la fuerza, precisamente con la fuerza militar. Es entonces cuando los espías norteamericanos que estaban aquí en Veracruz, uno de ellos, sí, John Lind, descubre que aquí en el muelle de la T están unos barcos descargando armamento que supuestamente viene de Alemania. Este armamento venía de Estados Unidos, pero había sido triangulado de llevarlo de Estados Unidos al puerto de Hamburgo en Alemania y de ahí a Veracruz. Por eso el último embarque, el último documento que tenía como embarque era precisamente Alemania, pero eran armas norteamericanas. Entonces, como eran supuestamente, entre comillas, armas alemanas que iban para Huerta, el presidente Woodrow Wilson ordenó, sin el consentimiento del Congreso de los Estados Unidos y sin declaratoria de guerra, tomar la ciudad de Veracruz, apoderarse de la aduana e impedir que esas armas llegaran a Victoriano Huerta. Y es así entonces, como aquella mañana del 21 de abril, más o menos como eso de las 8, entre 8 y 9 de la mañana, salió un comunicado desde el antiguo consulado de los Estados Unidos aquí en Veracruz, que se encontraba ahí en lo que es la avenida Morelos entre Montesinos y Constitución, justamente para el comandante militar de Veracruz, el general Gustavo Adolfo Mas, donde decía lo siguiente, más o menos estas eran las palabras. Decía, ciudadano comandante militar de la Plaza de Veracruz, Gustavo Adolfo Mas, por medio de la presente, le informamos que el día de hoy la ciudad de Veracruz será sitiada por las tropas norteamericanas en virtud de asegurar los intereses de los Estados Unidos en este país debido a los acontecimientos de la Revolución Mexicana. Se le solicita no tomar resistencia para evitar el derramamiento de sangre. Entonces, bueno, Gustavo Adolfo Mas le manda inmediatamente un telegrama al presidente de la República por lo que va a suceder, y Huerta contesta de que sálganse todos los militares de Veracruz, nadie preste resistencia, dejen que tomen la ciudad y quédense hasta Tejería para esperar instrucciones. Y así le fueron haciendo. Se comenzaron a salir los militares de la ciudad de Veracruz, cuando en eso la gente se dio cuenta de ello, porque esa mañana en Veracruz todo inició normal. Los trabajos abrieron, la gente fue a trabajar al ayuntamiento, al ferrocarril, a los tranvías, a los negocios del centro. En las primarias los maestros asistieron para dar clases, los niños fueron a las escuelas, normal. Había una tensión, sí, pero la vida estaba prácticamente siguiendo su curso en la ciudad. Fue cuando vieron que se estaban saliendo los militares, cuando la gente comenzó a preocuparse. Las señoras iban corriendo para recoger a sus hijos porque ya sabían que ese día algo iba a ocurrir. Entonces, bueno, fue también el comunicado que se le hizo al presidente municipal de Veracruz. Para ello, el señor Díaz Romero, don Roberto Díaz Romero, y bueno, pues entonces se dispusieron también a tomar las medidas pertinentes. Fue cuando se comenzaron un grupo de personas que desde semanas antes el coronel Manuel Contreras había estado adiestrando allá en el Parque Ciriaco Vázquez, enseñándoles a manejar las armas, el tiro a blanco, para que pudieran de algún modo la gente de Veracruz defenderse ante cualquier situación que se fuera a presentar. Recordemos que en 1912, tan solo 2 años antes, bueno, Félix Díaz había intentado tomar la ciudad de Veracruz con un grupo armado muy numeroso. Entonces, bueno, para evitar que sucedieran cosas así, el coronel Manuel Contreras enseñó a más de 300 veracruzanos a cómo utilizar las armas en virtud de que pudiera ocurrir cualquier cosa en la ciudad de Veracruz. Cuando esa mañana supieron que algo iba a pasar,
Toda esa gente que había adiestrado el coronel Manuel Contreras se presentaron ante la comandancia militar de Veracruz, que se encontraba en aquel tiempo ahí sobre la calle de Ocampo. Allí, bueno, ya estaba vacío, se habían salido los militares, entraron esos ciudadanos, se repartieron las armas que había ahí y se fueron colocando en puntos estratégicos justamente hacia enfrente de la bahía de Veracruz. Cuando en eso, a las 11 de la mañana con 20 minutos de ese 21 de abril, dieron el grito, ya empezaron a desembarcar y se pudo observar cómo decenas y decenas de lanchas cruzaban desde prácticamente las aguas del Golfo de México hacia el interior de la bahía de Veracruz, con más de 7,000 marinos norteamericanos, los cuales al entrar desde el muelle 4, el antiguo muelle Porfirio Díaz, que se encuentra exactamente atrás de lo que era el antiguo hospital del puerto, comenzaron a entrar por ahí, pero no en posición de ataque, sino venían caminando de forma normal, porque como se había mandado un aviso de que nadie prestara resistencia, pensaron que no iba a pasar absolutamente nada. No se imaginaban, pero ni tantito, lo que minutos más tarde iba a suceder. Toda la población civil de Veracruz estaba lista para comenzar la defensa. Pues entonces, cuando iban entrando el primer grupo de 300 marinos norteamericanos, cuando iba pasando el gendarme Aurelio Monfort Villaseñor, que al ver que estaban entrando un grupo de marinos norteamericanos que nada tenían que hacer en esta tierra, sobre todo sin haber pasado la aduana y sin haber pedido permiso, les marcó el alto. Ellos no se detuvieron y fue cuando este gendarme, Aurelio Monfort, comenzó a disparar en contra de ellos. Una sola persona, un revólver nada más con unas cuantas balas en contra de 300 marinos perfectamente armados. ¡Qué valentía de este hombre verdaderamente! Entonces, cuando los norteamericanos empiezan a sacar sus armas y comienzan a disparar todos ellos en contra de Aurelio Monfort. Y ahí cayó Aurelio Monfort muerto, y en ese momento, al caer muerto Aurelio Monfort, que es la primera víctima mortal de la heroica defensa que tuvo Veracruz, toda la gente que estaba en las azoteas, en las ventanas, en los balcones, en las esquinas, comenzaron a disparar, y ahí comenzó esa gran defensa que se llevó. Una defensa que tardó 3 días, 21, 22 y finalmente hasta el 23 de abril cayó la ciudad. Por las noches se detuvo el tiroteo. Los norteamericanos cortaron la energía eléctrica de la ciudad, entonces la ciudad quedó prácticamente a oscuras durante esos días. Sin embargo, con reflectores iluminaban desde los barcos la ciudad para checar en qué lugares podía haber gente disparando. En la mañana se reanudaba el combate, un combate férreo entre la gente de la ciudad de Veracruz, donde no nada más era gente que vivía en la ciudad de Veracruz, pero había inclusive españoles, como el señor Martínez Zorrilla, entre otros más. Podemos hablar de miles y miles de situaciones grandiosas y hechos heroicos que nos podían enchinar la piel. Sin embargo, el tiempo es corto. Finalmente, en esos 3 días termina el combate, porque no hay más que disparar aquí en Veracruz, ya no hay balas, pues finalmente la ciudad cae. Tenemos que recordar también el acto valiente que hizo el comodoro Manuel Azueta. Los jóvenes cadetes de la Escuela Naval ya iban a salirse, porque era la orden que se había dado de retirarse todos sin prestar resistencia. Cuando en ese momento llega el comodoro Manuel Azueta a la puerta de la antigua Escuela Naval, los muchachos iban ya casi de fuera, y cuando les dijo, ¿a dónde van? Y exclamó la frase que ya se volvió historia: muchachos, a las armas, la patria está en peligro. Los jóvenes regresaron, fueron a la armería, tomaron las armas necesarias, y en el ala norte del edificio comenzó la heroica defensa. Allí, lamentablemente, el cadete Virgilio Uribe Robles se agacha para volver a cargar su arma, y cuando se levanta y se asoma por la ventana para disparar, una bala expansiva de las famosas Dum Dum le entró por el maxilar superior derecho, prácticamente destrozándole el cráneo. Esas balas, las balas expansivas, algunos años antes, en una convención internacional de guerra, habían quedado prohibidas de forma internacional, porque, bueno, si vas a disparar, ya sea o matas totalmente a tu enemigo, o lo hieres simplemente para sacarlo de combate, pero no causarle una herida de muerte. Sabemos que, bueno, de algún modo esto era apenas una ideología. Esas balas Dum Dum, al momento de penetrar el cuerpo, se achataban en cierta parte, por eso se llamaban expansivas, pero todavía en el interior del cuerpo hacían un ligero recorrido, lesionando otros órganos más, causando una
verdaderamente, pero una espantosa agonía dolorosa a muerte de la persona herida. Habían estado prohibidas y las usaron aquí en Veracruz. Esas mismas balas habían herido en sus piernas y en sus brazos a José Azueta, teniente táctico de artillería del ejército mexicano. José Azueta ya no pertenecía a la escuela naval, es decir, a los marinos. Había pertenecido, pero se había salido un año antes y había ingresado al ejército. Había tomado una ametralladora del cuartel de artillería, que hoy son las atarazanas, y se había colocado en la intersección de Lander y Cos con Esteban Morales y comenzó a disparar hacia el norte. Estaba apoyado por otros compañeros. Allí estaba disparando porque precisamente del norte venían entrando los norteamericanos. Es ahí cuando lo hieren en sus brazos y piernas y es llevado en un primer momento al antiguo hospital de San Sebastián, hoy IBEC, y posteriormente lo llevaron a la casa de su hermana Rosario Azueta, ahí en la calle del Lerdo. Los marinos norteamericanos se habían dado cuenta de que habían herido al hijo del comandante naval de la flota del Golfo, el comodoro Manuel Azueta. Le enviaron entonces médicos norteamericanos para que le salvaran la vida. Cuando llegaron ahí, Rosario Azueta abrió la puerta y vio que eran médicos norteamericanos y por supuesto ella quería que le salvaran la vida a su hermano. Los médicos entraron y cuando estuvieron frente al muchacho que se encontraba postrado en una cama, repito algo, herido en sus brazos y piernas. No estaba comprometido, ningún órgano vital podía haber salvado la vida. Cuando José Azueta volteó y los vio, trató de incorporarse y gritó: ¡lárguense! No me toquen, de mi enemigo no quiero ni la vida. ¡Lárguense! Y finalmente los médicos norteamericanos dieron la media vuelta y se fueron. A José Azueta sus heridas se infectaron, se le gangrenaron sus piernas y lamentablemente el 10 de mayo de ese año, estamos hablando de prácticamente 18 días después de haber sido herido, José Azueta pierde la vida por septicemia. Fallece y el día 11 de mayo fueron sus funerales donde muchísima gente salió a despedir a este gran héroe. Y escenas como esta, de muchos civiles, hombres, mujeres, inclusive hasta niños, se le dio. Recordar, por ejemplo, a la madre Luz Nava, en aquel tiempo de encargada del colegio Josefino que se encontraba en el centro de la ciudad, al ver cómo estaban cayendo mucha gente de los veracruzanos heridos, ella se organizó con las demás religiosas de este centro educativo y salieron en medio de las balas a levantar a los heridos y los llevaron al colegio Josefino para curarles las heridas y salvarles la vida. Es entonces cuando escucharon un fuerte toquido en la puerta del colegio y la madre Luz Nava salió a la puerta y eran norteamericanos que le gritaron que se iban a llevar a los heridos. Luz Nava ahí en la puerta muy valientemente les dijo: de aquí no se llevan a nadie. Se quedó en la puerta. Es entonces cuando los marines norteamericanos cortaron un cartucho y apuntaron hacia ella. Durante algunos segundos el silencio reinó entre ellos dos. Sin embargo, la fortaleza de esa gran mujer hizo que los marinos bajaran las armas y se retiraron. Luz Nava los había enfrentado valientemente y había logrado que se fueran y salvándole la vida o de caer encarcelados a los heridos que tenía en atención justamente en el colegio Josefino. 3 días de combate, donde finalmente cesó el combate el día 23, la ciudad cayó en manos de los norteamericanos y 7 largos meses que duró esta ocupación. No hubo una sola familia en la ciudad de Veracruz en aquella época en la que un familiar directo, un compadre, un amigo o alguien muy cercano hubiera muerto. Todos de algún modo salieron lesionados con ello. Ya para el día 23 y 24 de abril de 1914, los cadáveres de aquellos hombres que habían combatido fueron colocados en el portal de diligencias, en el andén del ferrocarril y también en los patios de la aduana para ser identificados por sus familiares. Muchas señoras llegaban y decían: ese es el cuerpo de mi hijo, aquel es el cuerpo de mi esposo, el que está allá es mi hermano, ese es mi papá. Así sucedió, con lágrimas en los ojos, y de ahí tenemos que recoger y llevar a sus familiares a enterrarlos. Algunos de los dueños de los hoteles de la ciudad pues habían salido a ver, se formó un gobierno norteamericano aquí en la ciudad que le llamaron el Preboste, en el cual, bueno, pues fueron a decir que pues algunos de los huéspedes que habían llegado por la mañana o el día anterior a los hoteles habían salido a defender
y nunca habían regresado, y pues, bueno, ahí estaban sus maletas, sus pertenencias, qué iban a hacer con ellas. Hubo personas que ni siquiera pudieron ser identificadas porque estaban de paso en la ciudad de Veracruz y murieron aquí, y sus familiares a algún punto de la República Mexicana o quizá del mundo se quedaron esperándolos y murieron en esta ciudad. Veracruz, por ese motivo, va a recibir el 4º título de ciudad heroica. Defendieron la nación y se cumplió, déjame decírtelo, no me canso de decirlo en ningún momento porque es parte de la realidad histórica. 60 años antes de este acontecimiento, de la heroica defensa de Veracruz de 1914, Francisco González Bocanegra escribió el himno nacional mexicano, ¿sí? En 1854. Y en una estrofa, en un párrafo de este gran himno, dice así: mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Y como profecía, al pie de la letra, cada una de esas palabras se cumplió aquí en Veracruz cuando ese extraño enemigo osó profanar el suelo mexicano aquí en Veracruz, pues todos los veracruzanos se convirtieron en soldados para defender la soberanía nacional. Por ese motivo, y como también dice el himno nacional mexicano, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor. No podían estar enterrados en una fosa común. Lamentablemente muchos acabaron así. Por ese motivo, años más tarde, se levantó ahí en 16 de septiembre y con arista un hermoso monumento para recordar la memoria de todos los hombres y mujeres que en aquel momento defendieron la ciudad. Entonces, ese monumento lamentablemente fue destruido y se puso ahí un obelisco de color negro que se le conoce como el altar a la patria. Y bueno, hay también un monumento a los militares, a los navales que defendieron también la ciudad, que se encuentra en el malecón de Veracruz. Y por supuesto también recordar a los maestros encabezados por don Delfino Valenzuela, que ellos no dispararon, pero también defendieron por medio de la educación y la enseñanza a nuestro México, porque los marinos querían que los maestros siguieran trabajando, dando clases, pero exaltando los valores de los Estados Unidos. Y ellos dijeron que no iban a hacer eso. Entonces prohibieron las clases, se cerraron las escuelas, y aún así la educación no se detuvo porque en los patios de vecindad y en casas particulares, a escondidas, los maestros continuaron dando clases, y esas clases eran gratuitas porque no recibieron en 7 meses paga alguna, debido porque, bueno, como estaba de algún modo el gobierno prácticamente cancelado, el gobierno mexicano aquí, pues entonces no había quien les pagara. 7 meses, hasta que finalmente, fíjate nada más qué chistoso, ¿no? El famoso ABC, Argentina, Brasil y Chile. Estos países mandaron a citar al presidente de Estados Unidos en Canadá, precisamente a un ladito de las cataratas del Niágara. Por supuesto, el presidente Wilson no acudió a este llamado, pero mandó un representante. Y entonces, los representantes de Argentina, Brasil y Chile le dijeron al enviado del presidente de Estados Unidos que se tenían que salir de Veracruz, porque si no lo hacían, entonces Argentina, Brasil y Chile y otro grupo de países también de América Latina que se estaban sumando, iban a defender México invadiendo Estados Unidos. Ya tenían en ese momento Woodrow Wilson la Primera Guerra Mundial encima. Por lo tanto, decidió entonces, ya para noviembre de ese año, 1914, salirse de Veracruz. Entonces es gracias a Argentina, Brasil y Chile y los demás países de que presionaron a Estados Unidos de forma internacional para que se salieran de la ciudad de Veracruz. Y es así cuando el 23 de noviembre de 1914 los norteamericanos se retiraron de la ciudad de Veracruz y pudo la ciudad ser nuevamente tomada por las fuerzas mexicanas. Vaya repaso, vaya recordatorio. Hay un paréntesis que quisiera hacer notar, Ricardo. El monumento a los defensores de Veracruz estuvo en la avenida Díaz Mirón y Cañonero, Tampico. Ah, sí, ese monumento lo construyeron en 1936 y ese monumento estuvo auspiciado por los ciudadanos veracruzanos, o sea, el gobierno no lo puso. Un monumento hermoso de mármol que tenía unas placas ahí, precisamente, y un águila de mármol de color blanco. En su pico sostenía la bandera de México. Así fue.
El gobierno no lo puso, el gobierno lo quitó. El gobierno lo quitó, exactamente. Y se hizo... Las placas existen. Eso sí, las placas existen. Las placas se encuentran en una pared del interior del Museo Naval México, aquí en Veracruz. Hágamos el favor. Bueno, el altar a la patria, o vamos a llamarle lámpara votiva, vamos a llamarle veladora, vamos a llamarle foquito. No sé qué pasa con el encargado de encenderlo, porque pues hasta el día de ayer no existía ningún alumbrado en ese obelisco del crucero de 16 de septiembre y Mariano Arista. Así es, lamentablemente no sé qué pasó ahí. Y de hecho, efectivamente, lo acaba de decir Veladorita, tenía una especie como de foquito que parecía una especie de vela, que estaba en la parte inferior a un lado y que se rompió hace varios años y nunca más. No hay nadie quien se acuerde de eso. Vaya, Veracruz pasó de noche y no pasó 72 horas en agonía con los ataques de los estadounidenses al puerto de Veracruz. Así es. Lamentablemente. Ricardo, espero que por mucho tiempo sigas alentando a la ciudadanía, a la mente del estudiante veracruzano, que hagan parte de su historia. Yo me tomé una fotografía abajo de la placa del policía que está instalada en Morelos, esquina con Lerdo. ¿Sí? La mandé, tuve el atrevimiento de enviarla a veracruzanos que están, causa, motivo, razón, no interesa, pero viven en Estados Unidos. ¿Sabes cuál fue la respuesta a esa fotografía que les envié? Sí. Qué bien salió usted, don Sergio Morales Ortiz. Bueno. Dios mío, por favor, yo lo que quería que se dieran cuenta que donde estaban ciudadanos de ese país en 1914, invadieron esta tierra bendita que se llama Veracruz. Has recordado tú a Francisco González Bocanegra, qué estrofa tan maravillosa. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta su suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Ricardo Cañas, un fuerte abrazo. Muchos días de éxito también en tus conferencias en el museo. Muchas gracias, muchas gracias. Un gran Bendiciones, abrazo. bendiciones. Gracias, muchas gracias, Ricardo Cañas. Aquí en Temas para Conversar, Cambio Digital TV. Nos vamos al pensamiento del día y después les diremos con permiso. El perro y el amigo. Tuve en cierta ocasión, que no bendigo por el temor de cometer un yerro, a un amigo meloso como un perro y un perro tan leal como un amigo. Aunque contento de los dos, un día iracundo y demente, a mi perro azoté con cobardía, injustamente, con pretexto vano, pero el noble animal humildemente se echó a mis pies y me lamió la mano. Poco tiempo después, el buen amigo un favor me pidió grande y rogado que demandaba afecto, estudio y calma. Lo concedí, mas no bien otorgado, se alzó en mi contra y me mordió en el alma. Desde entonces acá, Dios me es testigo que siempre cauto mi opinión encierro, y con gusto o con ira a nadie digo, ni amigo por respeto hacia aquel perro, ni perro por no honrar a aquel amigo. Amigos de Temas para Conversar en Cambio Digital TV, el tiempo se nos fue de las manos como si fuera agua, rápidamente. Agradecemos su compañía, su preferencia, su atención. Despedimos tácitamente la semana 16 de este año 2023. Que tengan un fin de semana lleno de éxito, de diversión sana, positiva y que disfruten de buena salud. Si no es mucha molestia, los espero el próximo lunes, 12 del día, que estaremos en Antón de Alaminos, 236, entre Paseo de las Américas y Paseo de las Jacarandas.
desde Boca del Río para el mundo, les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Por favor, traten de ser felices.